Pues nada, para mí un verdadero placer siempre estos espacios, como bien decía mi querido colega y amigo Rafa, siempre son espacios de disfrute, de compartir conocimientos, porque bueno, esa es nuestra labor como docentes, estamos aquí definitivamente para transformar el mundo. Y el día de hoy, pues para mí un honor representar a mi querida UTEL y sobre todo a compartir con este panel de colegas que estoy segura nos van a deleitar toda la noche. Voy a compartir en este momento mi pantalla para comenzar esta disertación que quiero por favor que nos demos el permiso, ¿ok? A través del espacio del chat, para quienes nos siguen a través también de los canales en las redes sociales que están en vivo, para que por favor podamos compartir también las ideas, las experiencias y sobre todo qué tan de acuerdo no estamos con algunas de estas afirmaciones, ¿no? Y hablar a empezar esta noche hablando de lo que es el aprendizaje, el reaprendizaje y ese desaprender y el rol de lo que representan estas metodologías activas. Realmente es un desafío de cara a, bueno, ¿en qué contexto estamos? ¿No? Rafael decía algo muy cierto, ¿no? Quienes venimos trabajando en este tema de la virtualidad, no es de ahorita, no es que llegó con la pandemia, ¿no? Pero ¿qué sabemos realmente del aprendizaje en la virtualidad y por qué quiero iniciar la conversación de hoy desde este punto? Hay una frase que decía Peter Drucker hace algunos años, que decía que si quieres algo nuevo tienes que dejar de hacer algo viejo. Y me gusta esta frase para iniciar porque realmente en esto de lo nuevo y lo viejo hay un largo camino, ¿no? Porque no necesariamente para algunos lo que es nuevo, para otro contexto quizás no lo sea, ¿no? Y tenemos entonces que posicionarnos y pensar cuando vemos esta imagen, ¿no? Son planteamientos e interrogantes que les pregunto a ustedes. ¿No les ha pasado en algunos momentos que nos hemos hecho estas preguntas? Cuando hablamos de los cambios, de las transformaciones, de qué nos toca hacer, a qué nos tenemos que enfrentar y comenzamos a hacernos estas interrogantes, por lo menos yo me las he hecho en algún momento. Bueno, ¿cómo nos vemos? ¿Qué herramientas debo manejar? ¿Cuál plataforma, qué aplicación debo utilizar, qué tiempo debo dedicar? ¿Será que nos tenemos que convertir en estos influencers de la educación, sobre todo dentro del campo de lo educativo? Y muchas veces también plantearnos estos símbolos que indican que muchas veces perdemos un tanto la paciencia y decimos, Dios, hasta aquí, no sé qué más hacer, y nos sentimos a veces abrumados con la gran cantidad de información y de herramientas a las cuales tenemos disposición, ¿no? Esto hace que el proceso de enseñanza-aprendizaje se siga convirtiendo de manera permanente en un proceso de cambios. Es decir, no podemos visionar el proceso educativo como un proceso que va a tener un recorrido lógico, organizado, sistematizado, porque la dinámica a la que estamos enfrentando es completamente diferente, es totalmente cargada de incertidumbres, pero por sobre todas las cosas está llena de muchísimos cambios. Y esto es importante verlo a la luz de lo que representó, por ejemplo, hace ya vamos para 3 años, ¿verdad? Nadie se imaginaba que aquel marzo del 2020 la historia del mundo iba a cambiar. ¿Ok? ¿Cuántos de nosotros cuando empezó ese día dijimos, bueno, llegamos, será una semana o dos, y pasamos casi año y medio totalmente encerrados? Y lo que puso sobre la mesa eran las grandes discusiones que nosotros teníamos de hacía muchísimo tiempo. Y sobre todas las cosas también nos pones en blanco y negro, nos pones sobre la mesa de discusión en qué contexto nos estamos moviendo, donde en ese momento lo digital era la única manera que teníamos para conectarnos, ¿no? Esto porque es importante. Fíjense, esta es una página que con gusto después podemos compartir los materiales, la presentación. Pero esta es una página que a mí me gusta muchísimo utilizar porque te va diciendo un poco cómo se va manejando el tema del movimiento de la tecnología y sobre todo de las redes sociales, ¿no? Y cuando nos encontramos con, por ejemplo, qué sucede cada minuto de cada día, ¿no? Y tenemos números por decirles algunos de los que estamos viendo acá, ¿no? Que cada minuto, por ejemplo, se comparten aproximadamente 500 horas de video por minuto. O que de repente con Google estamos haciendo 5.9 búsquedas cada minuto de cada día.
Y entonces comenzamos a multiplicar exponencialmente estos datos y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿y cómo traducimos esto dentro del contexto de nuestras aulas de clase? Y aulas de clase entendiendo nuestro sistema en su máxima expresión, hablamos de los sistemas formales, de primaria, secundaria, universidad, posgrado, o hablamos de todos los procesos de formación permanente, o hablamos de espacios como los que estamos teniendo nosotros hoy día que representan un aprendizaje permanente. Entonces, entender el cómo aprendemos, el cómo desaprendemos y el cómo reaprendemos, que son términos que no son nada nuevos, que se vienen trabajando desde que se han generado las teorías del aprendizaje, nos pone sobre 3 puntos importantes. Uno, el cómo logramos ser nosotros lo suficientemente disruptivos para poder asumir con resiliencia todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y en esa disrupción, como cada día, cuando yo entro a mi aula de clases, cuando estoy teniendo alumnos con características distintas, cuando voy visionando elementos diferentes de lo que consumen, y cuando hablo de lo que consumen a nivel informático, a nivel informacional, a nivel de los contenidos, es completamente distinto y es un gran reto permanente para todos. Pero además, ¿qué estoy haciendo yo desde este otro lado cuando me enfrento a esas realidades? El otro elemento, la otra dimensión es que tanto nosotros logramos transformar, ¿no? Y la transformación aquí es vista no únicamente como que voy a ser el héroe o la heroína de los cambios diarios, pero sí estamos generando procesos de transformación constantes, de cambios constantes, porque dígame si no nos ha pasado a todos nosotros, que en ese mismo instante donde sentimos que llegamos a la cresta de la ola, que es una analogía que me gusta muchísimo utilizar, y decimos, llegué aquí, ya soy la experta en la herramienta o en el aplicativo Y, resulta que salió una versión con otro servidor y salió la versión 10 veces más avanzada. Y tú dices, wow, me tumbó la ola, me toca volver a empezar a nadarla. Entonces, en ese proceso constante, no podemos perder de vista tampoco la mirada del servicio, es decir, hacia dónde estamos apuntando como sociedad dentro de nuestros sistemas educativos, entendiendo esta estructura. Entonces, quizás definir esto del desaprender y el reaprender, ¿ok? Como este proceso de construcción, de exploración de lo que he aprendido y de que esos patrones ahora realmente tengo que darles como una vuelta distinta y ser lo suficientemente estratégica y estratégico para poner las piezas en su justo lugar y dar respuesta a las necesidades que estamos teniendo allí. Nos pone en un escenario en el que ciertamente la realidad, el contexto, las culturas, las interculturalidades y la misma globalización hace que este espacio del aula de clase sea más allá de un espacio meramente para transmitir o construir conocimientos que se quedan dentro de ese escenario. Es decir, estamos formando para qué. Estamos formando a una persona y un ciudadano para qué. Y esto requiere, por supuesto, que haya transformaciones en las estrategias que estamos utilizando. Y dentro del proceso de reaprendizaje, cómo nosotros estamos viendo también esto nuevo, esto que llega. Hablar de lo que está, vamos a decir, como el boom de estos momentos, el tema de la inteligencia artificial, que no es además nada nuevo, pero que pareciera que se convierte en esa moda. El tema de cómo nos vamos posicionando, cómo vamos construyendo nuestra identidad digital y cómo eso lo podemos trasladar a lo que ocurre en nuestros currículos y en nuestras planificaciones. En ese sentido, ya vamos a ir como ahí cerrando algunas ideas importantes. Fíjense ¿qué parte de nosotros, qué necesitamos nosotros entender de todos estos procesos? Que tenemos que tener la capacidad de reconocer esa realidad y definir lo que nosotros queremos desaprender. Es poder identificar qué cosas ya no me están sirviendo, me están siendo útiles, y no porque sean malas o porque no sirvan, sino que a lo mejor en este contexto y en esta realidad ya no tienen sentido. ¿Ok? O como, por ejemplo, como tenemos la capacidad, y eso implica también formar por competencias distintas, que más adelante una de nuestras colegas va a compartir un poco esta intervención. Bueno, cómo somos capaces de encontrar esas alternativas distintas, esos caminos, ese insight, esa creatividad para ver más allá de lo que tenemos cotidianamente, ¿no? Y ese es un camino que nos va llevando hacia el reaprendizaje e iniciar nuevos procesos de desaprendizaje que, aunque suene como a trabalenguas,
lo que nos está permitiendo es llegar precisamente a un objetivo común, y es realmente el que cada individuo logre aprender de manera individualizada, personalizada, sin perder de vista también los elementos y el contexto en el que yo me voy desenvolviendo. Entonces, algunas interrogantes que quiero dejar y compartir con ustedes a la hora de plantearnos y cómo lo diseño y cómo como estudiante, cómo puedo asumir este cambio y como docente puedo asumir este proceso y cómo estamos viendo el desarrollo humano desde que nos vinculamos con los procesos educativos, que además es un proceso eterno, dura toda la vida. Hacernos la pregunta de qué estamos haciendo. Hoy en día hay discusiones a nivel mundial sobre el rol de las universidades. Hoy en día hay discusiones importantes de que hacia dónde vamos a apuntar con la formación humana y con la formación ciudadana. Entonces, ¿estamos realmente formando profesionales, seres humanos, individuos capaces de enfrentar ese futuro que tenemos? ¿Qué estoy viendo? Tener la capacidad de identificar, de observar con todos los sentidos, que la hemos ido perdiendo sin darnos cuenta. ¿Qué no estoy viendo? Que también es una herramienta que necesitamos poder identificar. Y esta pregunta, que aunque pueda sonar algo hippie en algunos contextos, es: ¿soy realmente feliz con lo que hago, con lo que soy, con lo que estoy logrando compartir con el resto de los que me rodean? ¿Me gusta lo que estoy haciendo? ¿Es realmente importante para mí? ¿Y qué significado tiene mi vida, mi trabajo, lo que soy y lo que hago? Preguntas tan importantes, porque cada vez más, y la evidencia nos los deja, cuando salimos un momentico, prendemos un ratito el televisor y encendemos las noticias, nos damos cuenta que si no somos capaces de entender esta dinámica, difícilmente podemos seguir avanzando, ¿no? Entonces, para ello, ciertamente, hablar de las metodologías activas son alternativas que tenemos, que no son nuevas en algunos de los casos, y que nos pone sobre la mesa la posibilidad de entender ese proceso de aprendizaje con formas distintas de innovar. Entender a la clase invertida, la gamificación, el pensamiento del diseño, los talleres, el aprendizaje basado en proyectos, que estoy segura que todos los que estamos aquí, los que nos están conectando, conocen o han vivido en alguna manera muchas de estas estrategias. Pero hacia dónde realmente nosotros tenemos que apuntar en este tipo de procesos, ¿ok? Uno, entender cuál es la necesidad real de aprendizaje, ¿ok? La planificación instruccional, didáctica, como queramos llamarla, y en cualquiera de los contextos, va a ser lo fundamental, y entender qué quiero yo realmente que aprenda ese estudiante en cualquiera de los escenarios y cuál de estas herramientas me va a servir. No van, por lo menos de mi parte, no vamos a escuchar nunca: esta es la mejor estrategia y esta es la que está de moda. ¿Por qué? Porque es que cada realidad y cada contexto tiene sus particularidades. Y lo que nos invita este tipo de herramientas es definitivamente a repensar lo que nosotros estamos haciendo y a buscar alternativas que, si bien están, vamos a decir, con ese eje transversal de las tecnologías, de lo digital, definitivamente requiere de ese maestro, de ese docente capaz de planificar esos aprendizajes con un sentido distinto. Y no menos importante, no perder de vista. Y estas últimas dos láminas que suelo utilizar siempre, las pongo sobre la mesa porque hay muchos compromisos que nosotros como ciudadanos y como parte de los países que conforman a la ONU, a las Naciones Unidas, no podemos perder de vista. Uno, entender que ciertamente no vamos a lograr alcanzar todas las metas establecidas en la Agenda 2030. Eso ya es un hecho. Es más, hay números que establecen que ya hay indicadores que no tienen vuelta atrás. Y por ello, de cara a la Agenda 2050, que aquí también les estoy dejando este enlace, que por favor los invito a que no dejen de revisarlo, ¿ok? La principal meta que tenemos de cara al 2050 es la neutralidad en carbono. Es decir, es la misión urgente, porque de nada nos sirve estar discutiendo y seguir haciendo transformaciones en cuál va a ser la mejor herramienta, la mejor tecnología que vamos a utilizar, si no vamos a tener un planeta donde poder disfrutarlo. Y creo que todos nosotros estamos viviendo parte de estas circunstancias tan complejas que representa el tema del cambio climático y de la sostenibilidad, que definitivamente requiere compromisos urgentes por parte de todos nosotros. Y por ello, ya para finalizar, hablar de cómo nosotros implementamos estas metodologías y cómo logramos procesos que nos permitan transformar ese pensamiento, tiene que tener 4 puntos, bueno, tiene no,
plantean 4 puntos importantes, ¿ok? Que tiene que ver definitivamente con el conocimiento como ingrediente fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, ¿ok? Por tanto, todas estas discusiones que se están llevando en el mundo entero relacionadas con el papel del conocimiento, de la inteligencia, de quién lo produce y cómo se produce, es hoy en día quizás una de las grandes preocupaciones que existen, que la condición humana se convierte en el pilar fundamental. No podemos dejar de pensar en que cualquiera de las acciones esté vinculada al sujeto, a los sujetos que están allí y que forman parte, y que esas tecnologías nos sirven como herramientas para poder potenciar la acción, pero no son la solución de los problemas. Y que la incertidumbre se convierte en el ingrediente que va a estar presente en todas estas recetas. ¿Por qué? Porque hay cosas que definitivamente no vamos a saber que pueden pasar, pero que también elementos, valores como el de la solidaridad, el altruismo, el compromiso, la sensibilidad social, la ética y la responsabilidad tienen que ser definitivamente las bases de las aulas de clase, virtuales, presenciales, mixtas, en cualquiera de sus versiones, requiere que nosotros pensemos en esos individuos y que planifiquemos para esos individuos pensando en que puedan alcanzar no solamente conocimientos útiles para cualquiera de estas realidades, sino que también alcancemos unas mejores sociedades que tanto nos urgen en los actuales escenarios. Así que, pues bueno, en este sentido, los invito a que no solamente sigamos escuchando al resto de nuestros colegas, sino que generemos espacios de reflexión y de discusión que nos permitan realmente entender que tenemos todavía tareas pendientes por hacer y juntos podemos llegar muchísimo más lejos. Muchísimas gracias. Como comentaron, mi nombre es Catherine Bastía, soy jefa de proyecto de la Fundación Educación Chile y les doy un gran saludo a todos los que nos acompañan. Hoy les quiero hablar de un tema muy interesante que es una mirada a las competencias del docente de hoy. Y para poder hablar de esta temática voy a partir con una pregunta. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Cuáles son las necesidades de la educación actual? Yo sé que a muchos de ustedes se les vienen algunos conceptos a la mente. Vamos a mencionar algunas de las principales necesidades de la educación actual. Podemos mencionar, para algunos efectos, el tema de la tecnología. La pandemia evidenció mucho de eso en base a necesidades. Pero no que la pandemia lo haya evidenciado significa que la pandemia haya marcado el paso de la necesidad de la tecnología, venía de antes y sobre todo se instala hoy en día. Si bien en pandemia fue necesario aprender acerca de recursos tecnológicos, a utilizar Classroom, a utilizar Zoom, por ejemplo, y otras plataformas, no quiere decir que hoy en día, ya que no estamos en general, por ejemplo, en las aulas de educación primaria, de manera online, significa que vamos a dejar todo eso atrás. La tecnología hoy en día se instala como una necesidad a partir de los avances. Ya mencionaba anteriormente el tema de la inteligencia artificial, que también se habla mucho hoy, sino que la tecnología se instala a partir de las características y necesidades de los estudiantes actuales. Los estudiantes hoy en día manejan cierta tecnología y principalmente verla como un aliado en el ámbito del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, tenemos el tema de las emociones, y también va más allá de lo que se ha visto evidenciado a partir de la pandemia, cuando nos encontrábamos en cuarentena. Se hablaba de una segunda pandemia que tenía relación con lo emocional, pero finalmente las emociones son una necesidad porque a partir de hace años atrás se empezó a hablar de su relevancia en el aprendizaje. De hecho, apareció una frase que se ha comentado bastante, que es: sin emoción no hay aprendizaje. Por ende, se hizo imprescindible hacerse cargo del punto de vista emocional y se volvió una necesidad hoy. También la necesidad de hoy no habla de la innovación, no de estar haciendo cosas nuevas siempre, pero la innovación en base a las diferentes problemáticas que pueden surgir en el aula y cómo nosotros las resolvemos, buscar diferentes formas de resolverlas, desde lo novedoso, en fin, a partir de eso se habla de innovación. También desde la metodología. ¿A qué se refiere una necesidad desde la metodología? Aparecen un montón de metodologías nuevas hoy en día, bueno, desde hace un tiempo,
Ya se mencionaron, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, el aula invertida, pero estas nos llaman principalmente a buscar la forma de llegar a un aprendizaje activo en nuestros estudiantes, en la búsqueda constante de cuáles son las metodologías adecuadas para mi estudiante. A eso se refiere como una necesidad de hoy, conocer estas metodologías. Y por último tenemos las NEE. ¿A qué se refieren? ¿Qué son las NEE? Las necesidades educativas especiales. Hoy en día se vuelve una necesidad no porque aparezcan de repente, sino porque se evidencian hoy en día más en el aula. Las necesidades educativas especiales han estado siempre, solo que hoy en día hay mayores recursos para poder visibilizarlas, diagnosticarlas, y por eso comento que se han hecho más visibles. ¿Y por qué se vuelve una necesidad? Porque el docente necesita metodologías para poder abordarlas, para poder llegar al aprendizaje de todos. Y en base a eso vamos a hablar de las competencias. Pero para partir, ¿qué son las competencias? Las competencias son diferentes conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas, aptitudes que nos sirven para poder responder a una tarea o alguna actividad. Cómo nosotros aplicamos todos esos recursos. Y hay 4 dimensiones de las competencias, de las que se habla. Está el saber, que con el conocimiento. El conocimiento es importante, sí, claramente. La educación tradicional se apuntaba principalmente al conocimiento, pero necesitamos otras aristas aparte del conocimiento solamente. Por ejemplo, el saber aplicar el conocimiento. Yo puedo tener mucho conocimiento sobre algo, pero eso no garantiza que yo lo sepa aplicar, que ahí está el saber hacer. A mí me gusta mucho dar un ejemplo que es, yo en lo personal, sé en la teoría cómo cambiar una rueda de un vehículo, ¿ya? Pero en la práctica la verdad es que no. Una vez lo intenté y yo dije, yo lo sé en la teoría, pero en la práctica en realidad no me funcionó. No sé cuántos más con ese problema, pero en fin. El saber no garantiza el saber aplicarlo. Tiene que existir una conjugación entre la teoría y la práctica. Así como la práctica necesita de la teoría, viceversa. Necesitamos de la teoría para poder aplicarla. O sea, está el saber y el saber hacer. Saber hacer. Estas dos son importantes, sí, claramente, pero también hay 2 dimensiones que son sumamente relevantes dentro de las competencias, que está el saber ser. ¿A qué se refiere el saber ser? Tiene que ver con todas las actitudes, los comportamientos, incluso con la ética que nosotros aplicamos en todo lo que nosotros vamos a realizar. Yo puedo saber algo, puedo aplicarlo, pero si no tengo la mejor actitud para hacerlo, ahí no me llegamos. Y por último tenemos el saber convivir. ¿Y este saber convivir a qué se refiere? Se refiere a tener una participación positiva con el entorno. Tiene relación con las relaciones interpersonales, cómo yo convivo con el otro. Porque, insisto, por ejemplo, en el mundo laboral, puedo tener conocimiento, saber aplicarlo, tener buena actitud en base al trabajo, pero si me llevo mal con todo el mundo tampoco funciona. Por eso se habla de estas 4 dimensiones de las competencias. Y en base a eso vamos a hablar de las competencias docentes. ¿Qué son? Según Esther Fernández, nos dice que son las capacidades de comprender una situación concreta, reflexionar y discernir para activar los recursos necesarios, de modo que tenga lugar el aprendizaje. ¿A qué se refiere con eso? En la medida en que yo identifico una situación, analizar en mí cuáles son los recursos que debo aplicar, qué conocimientos, qué habilidades, qué destrezas. Y esto nos lleva a partir de la reflexión. Yo reflexiono qué recursos tengo, qué recursos incluso necesito, que puede que no tenga, para poder resolverlos. Pero la competencia me habla de buscar en mis recursos, en mis destrezas, en mis habilidades, cuáles son, elegir cuáles son para poder aplicarlos. Y en base a eso vamos a hablar del corazón de nuestra temática, que tiene que ver con las competencias del docente de hoy. Según el Instituto Cervantes, la primera que voy a mencionar es crear, gestionar y mediar en situaciones de aprendizaje. ¿A qué se refiere esto? La educación tradicional concebía al docente como aquel que entregaba el conocimiento. Y hoy en día se lo considera más como un mediador que crea diferentes instancias para generar
experiencias de aprendizaje. A eso se refiere, cómo nosotros creamos, por ejemplo, actividades que nos generen experiencias significativas de aprendizaje. Cómo nosotros gestionamos recursos, gestionamos, por ejemplo, incluso otras personas para poder llegar a estas situaciones de aprendizaje y obviamente al aprendizaje significativo. A eso se refiere con crear, gestionar y mediar en situaciones de aprendizaje. Por otro lado, tenemos atender a la dimensión afectiva, pero esto no se trata de andar dando abrazos a cada rato a nuestros estudiantes, sino que se trata justamente de lo que mencioné hace un momento, de comprender la importancia de la emoción en el aprendizaje, que la emoción es clave en el aprendizaje y muchas veces es la respuesta para ciertos comportamientos. Por ejemplo, si hay bajo rendimiento, puede ser que algo en la dimensión afectiva esté ocurriendo, mal comportamiento. El poder entender a nuestros estudiantes en su emocionalidad, entender en las emociones y también educar desde la emoción. Se habla mucho hoy en día de la educación emocional. La educación emocional implica eso, llevar al autoconocimiento al estudiante de sus propias emociones, poder entenderla de los demás. Según estudios, se ha hablado de establecimientos que aplican educación emocional desde que son pequeños, desde el preescolar, y que han tenido muy buenos resultados en diferentes ámbitos, ya sea en el ámbito académico, pero también en la resolución de conflictos, porque logramos tener un manejo de nuestras emociones y poder comprender qué ocurre con los demás. No es reprimir, sino conocer, el poder llegar a una cierta autorregulación. Por otro lado, tenemos el conocer metodologías innovadoras. ¿Y esto de qué nos sirve? De lograr el aprendizaje activo. No siempre nos encontramos con el mismo tipo de estudiante. Tenemos diferentes tipos de estudiantes, diferentes tipos de problemáticas. De repente no sabemos qué hacer para lograr el aprendizaje en todo. Y al conocer diferentes metodologías, yo me puedo abrir hacia diferentes formas de realizar clases. Al aprendizaje activo, como mencionábamos, el aprendizaje basado en proyectos, problemas, que ponen en el centro justamente al estudiante y lo involucran, lo hacen parte y generan la motivación. Ir viendo qué metodologías son las que me sirven, conocer un abanico de metodologías para poder aplicar. Por otro lado, tenemos evaluar la actuación y el aprendizaje, o sea, siempre estamos evaluando, eso es clave, pero conocer diferentes formas de evaluación en 360, evaluación desde diferentes ámbitos, enseñar también a nuestros estudiantes a autoevaluarse, a mirarse a sí mismos, también a evaluar a otros, y también el entender el cómo está siendo evaluado, evaluar también desde la perspectiva de la mirada de un otro que no sea el docente, o sea, traer de repente otro agente externo a la evaluación, para poder comprender qué pasa en todo este proceso, darle valor a la evaluación formativa. Se habla mucho de la evaluación sumativa y del peso que tiene, ya que lleva una calificación. Pero la evaluación formativa nos va dando indicios del proceso, que va ocurriendo ahí. Por otro lado, tenemos el tema de utilizar nuevas tecnologías. Y esto se refiere a ver las tecnologías como un aliado y no como una amenaza, que muchas veces ha ocurrido por ejemplo, en pandemia, al tener la exigencia de utilizar metodologías, verlo como una amenaza. Pero mirarlo ahora desde la otra vereda como un aliado que me puede facilitar incluso el proceso de enseñanza y aprendizaje, facilitar en algunos aspectos el cómo llevar a cabo mi clase, el enseñarle al estudiante sobre nuevas tecnologías. Han aparecido un montón de artículos que hablan de cómo se utiliza la inteligencia artificial actualmente en las aulas de clase. Ver de qué forma nos puede aportar. Obviamente no es que existan todas las respuestas en un solo tipo de tecnología, las tecnologías van variando, pero conocerlas, ver de qué nos sirven, cómo nos aportan y por sobre todo cómo le aportan a nuestros estudiantes. También desarrollar competencias profesionales. Vivimos en un mundo globalizado que es cambiante, que va cambiando, ¿cierto? Y por ende, las competencias no es que lo que yo haya estudiado, mi pedagogía quede atrás, pero sí van surgiendo nuevos requerimientos que buscan que yo me vaya perfeccionando. Y desarrollar nuevas competencias profesionales está presente a partir de los diferentes tipos de requerimientos que tienen los docentes.
Hoy en día se ve una alza en base a la cantidad de profesionales que van adquiriendo más competencia a partir de capacitaciones, posgrados, etcétera, etcétera. Todo es parte de una de las competencias del docente de hoy. Y en base a eso podemos condensar todo lo que he dicho, que el docente del siglo XXI, por una parte, se capacita. Al trabajar en la fundación como jefa de proyecto, nos hemos dado cuenta que la cantidad de docentes que reciben capacitación ha ido en aumento, así como también el tipo de capacitación. Cada vez son más variadas en diferentes temáticas, desde inclusión, desde tecnología, desde metodología, desde evaluación y muchas otras. Hoy en día existe esa necesidad de capacitarse y el docente del siglo XXI se capacita, está en constante capacitación. Como mencionaba anteriormente, con este mundo que va cambiando y todo va variando, existen nuevas investigaciones, aparecen nuevas metodologías y siento esa necesidad de capacitarme. Por otro lado, desarrolla sus habilidades interpersonales. Esto se refiere a que se preocupa de la relación con el otro, ya sea en el trabajo en equipo con los demás profesionales con que trabaja, en la relación con sus estudiantes, y desarrolla sus habilidades interpersonales para poder entender y trabajar mejor con el otro. Se ha dicho que nosotros en los lugares hostiles es difícil que podamos generar aprendizaje. En cambio, en los lugares que nos generan algo agradable es más fácil, nos abrimos al aprendizaje. No generamos esos mecanismos de defensa que muchas veces bloquean que yo preste atención, por ejemplo. Y por último, se preocupa por la inclusión. Muchas veces se puede ver que la inclusión puede ser más que una preocupación, una imposición, pero hablo de la preocupación porque hoy en día esta diversidad se ha hecho visible. Necesitamos que todos aprendan. Necesitamos aprender sobre diferentes necesidades educativas especiales. ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo le ayudamos? ¿Cómo llegamos al aprendizaje? ¿Cómo podemos potenciar sus diferentes habilidades, sus diferentes capacidades? Y esta preocupación es muy auténtica en base a querer mejorar en ese ámbito, a querer analizar diferentes metodologías. Hoy en día lo que más se ha hecho visible ha sido TEA y ha surgido un montón de docentes que buscan esa capacitación. Pero también hay otras necesidades educativas, quedándolo esto, otras necesidades educativas que necesitan ser atendidas. Bien, para que puedan analizar de dónde vino todo lo que yo comenté, está apoyado en esta referencia bibliográfica, para que usted ahí la pueda entender si es que le interesó alguna de estas temáticas que estuve hablando. Y para finalizar, no me queda más que comentar que es un orgullo mirar a este docente del siglo XXI que tiene sed por aprender, sed por cada día mejorar y ser mejor no solo por él, sino también por sus estudiantes, por quienes tiene enfrente y por quienes tiene una responsabilidad. Así que yo les doy muchas gracias por su atención. Les reitero mi nombre, Catherine Bastía. Ahí está mi correo, catherine@educacionchile.cl. Así que nuevamente, muchas gracias. Gracias a todos, bienvenidos. Es un honor para mí estar representando a mi querida UTEL y a mi queridísimo México. Hoy me toca hablarles de un tema, pues sí, como bien lo dijo mi querida Danixa, me dedico más a la parte emocional dentro de este tema tan importante que nos atañe a todos, que es la educación. ¿Sí? Hay que transformar la educación y yo les voy a hablar un poquito de esto que ha surgido precisamente, y como lo decía mi queridísima Ivonne, las emociones del estudiante a partir de la pandemia también se transformaron. Ya veníamos en un quiebre, ya veníamos en un rompimiento de confianza. Y bueno, la pandemia dio todavía más pie a que las personas empezaran a cuestionarse su seguridad. Entonces, hoy nos hemos enfocado en crear aplicaciones, en crear técnicas pedagógicas que nos lleven a adaptarnos a esta forma de vivir, pero ¿con qué nos encontramos? Con una virtualidad que quita este contacto cara a cara
que de repente nos permite escondernos detrás de un mensaje, detrás de una red social, detrás de una foto de perfil que está un poquito modificada, ¿no? Y todo esto, aunque parezca tan superfluo, empieza a crear en el estudiante inseguridad y empieza también esta presión para ser perfectos. En un mundo competitivo de redes sociales, a ver quién es más feliz, a ver quién tiene más títulos, a ver quién tiene más experiencia internacional, a ver cómo funciona, ¿no? ¿Quién tiene más carreras? ¿Quién tiene más competencias? ¿Quién tiene mejores fotos de perfil? Esto empieza a confundir, a sentir que no podemos. Empezamos a agrandar la comparación. ¿Qué vamos a hacer? Porque estos estudiantes llegan a nosotros, tanto en el aula presencial como en el aula virtual, y llegan presionados, confundidos, inseguros, ansiosos, deprimidos. ¿Qué te invito? ¿Qué te invito como docente, como facilitador de grupos, como capacitador, como educador? ¿Qué podemos hacer con esto? Yo te invito a potencializar la confianza. ¿Cómo vamos a potencializar la confianza? Aquí te traigo algunas estrategias. Empieza a escuchar. Escucha a tu estudiante. Y tú me puedes decir, oye, pero es que no habla. Tenemos un problema, no me habla. Sí te va a hablar. Sí te va a hablar si tú mandas un atento mensaje, un correo, si empiezas a tocar temas un poquito más personales, sin entrar, claro, en la privacidad, pero en el decir cómo estás de una manera no automática, no como una conversación automática, sino como un interés verdadero. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? Entiendo que estás ocupado, entiendo que a lo mejor no puedes mostrarte en el aula, sin embargo, me interesa saber que todo está bien y que puedo apoyarte. Ese es el canal de apertura que tenemos, la empatía sincera. La gente empieza a hablar, somos latinos, de verdad, o sea, hay que confiar también en esta cultura, seas argentino, chileno, colombiano, peruano, ecuatoriano, tenemos esta facilidad de decir, ah, sí, profe, fíjate que, ¿no? Fíjate que me pasa, solo necesitamos un poquito de apertura e inmediatamente, ¿no? Empezamos a hablar. Esa es la gran ventaja que tenemos a nivel cultural y a partir de ahí, yo te invito a enfocar tus ideas. Vamos a encontrarnos con jóvenes que quieren ser influencers, que quieren ser youtubers, que quieren impactar por redes sociales y está bien, es válido. Pero a veces cuando sus ideas están como en la nube, no aterrizadas, solo pensando que es tan fácil publicar un video que te haga viral. Por lo cual, yo te invito a ir enfocando sus ideas de una manera empática y amorosa. No se trata de decirle, no, eso no sirve. Oye, y si descubres tu talento, y si empiezas a vivirlo cara a cara, y si empiezas a sentar un proyecto, y si investigas, y si empiezas a confiar en ti y dejas de compararte sabiendo que el éxito, no hay un instrumento que mide el éxito general para todos. Y si empiezas a definir tu propio éxito. Y entonces ahí viene esta tercera estrategia donde yo te invito a darle diferentes perspectivas, a empezar a ver por fuera su situación y darle una perspectiva del observador. Empieza a potencializar su sueño porque ahí es donde van a decir, pero no puedo, pero no soy capaz, pero no tengo, no confío, no soy nada. Te puedes encontrar con una gran cantidad de frases que provienen de pensamientos limitantes. Y es ahí donde como docente nos permite a través de nuestra materia darles este pedacito para que te ayude a construir tu sueño.
Y esa satisfacción de que el estudiante te escuche y que te diga, ah, profe, no la había visto de esa manera. ¿Mm? Qué bonito, qué bonito. ¿Por qué? Porque empiezan a cambiar un poquito la perspectiva y saben qué es lo más importante, que a través de este e-learning buscamos que podamos tener talentos y que podemos ser multifuncionales, que podamos aprovechar nuestro tiempo. Pero cuando un profesor a través de esta virtualidad confía en nosotros, o sea, confía en mí como estudiante. O sea, tú imagina, ¿no? Que una Yvonne Harvey, que una Catherine Bastos te dice, yo confío en ti. ¡Ah, qué bonito! ¿No? O sea, una persona que tiene un camino recorrido que nos enseña un poquito más, confía en mí, entonces yo debo de tener algo. A eso voy. Tú como docente, tú como facilitador, estás frente al grupo y el grupo busca admirarte, busca que tú voltees y los veas. Confía en el talento de tu estudiante y él va a confiar en sí mismo porque va a empezar a sentir que puede. Por otro lado, también te invito a pedirle tareas reflexivas. A veces caemos mucho en fundamenta. ¿Por qué? Porque buscamos que el estudiante no copie, no pegue, ¿sí? Que no cometa plagio, pero pocas veces le damos la oportunidad de dar su opinión de valor. ¿Sí? Muchas veces lo que su servidora hace con estudiantes, incluso de maestría, es decirles, olvídenlo, ¿no? Hoy no. Hoy no vamos a buscar en el libro. Hoy quiero que me des tu opinión. Hoy quiero que me aportes desde tu experiencia, desde tu talento. Y de repente las participaciones empiezan a triplicarse. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes buscan ser escuchados, que puedas escuchar sus ideas. Y ahí es donde podemos empezar temas reflexivos que lleven a crear. Necesitamos nuevas formas, no más de lo mismo fundamentado. Necesitamos poder tener la oportunidad de emerger. Y si tú, como docente, como facilitador, no les permites un espacio para esa reflexión, caemos entonces en ser repetitivos y en volvernos a esconder. Te invito a que en tus clases también les hables de tus fracasos. Les hables de que no eres la Mujer Maravilla y no eres Superman, pero sí tienes superpoderes. El superpoder de haber también fracasado, porque seguramente como tú, como todos, hemos tenido fracasos. Y ese fracaso, entre comillas, son lecciones de vida. Aquí no hay nada malo, aquí todo es aprendizaje. Por lo cual, el saber que tu maestro, que tu docente se levantó de este fracaso, que pudo con esto y más, ¡ah, qué bonito! ¿No? Qué bonito poder pensar que sí, que no le ha ido siempre bien en la vida, pero que con su esfuerzo llegó donde está. Muéstrale el ser humano que eres. Genera esas dinámicas que produzcan la empatía a través de estas pláticas que vienen desde tu pasión, desde esa pasión por la que estamos aquí reunidos, esa pasión por la educación, esa pasión por poder compartir y que todos podamos caminar juntos a salvar este planeta, a poder generar mejores competencias, como lo decían mis colegas. Necesitamos generar algo más dinámico. Comprende que somos generaciones diferentes y que necesitamos entender que tenemos diferentes maneras de ver al mundo. No es lo mismo la generación de hoy, los que tienen 20, a los que tienen 30, a los que tenemos 40 y más y que somos jóvenes y bellos. Necesitamos entender que buscamos cosas diferentes, percibimos el mundo desde otra perspectiva y es el mundo y la época de los porqués, de los para qué.
Y esto nos lleva todavía más a esta plática reflexiva. Tengo la oportunidad de trabajar eventualmente con los estudiantes universitarios en mi país, en diversos estados, a través de esta virtualidad y abro el debate a esta generación, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, no? Veinteañeros, ¿cómo lo veo yo? Y cómo podemos generar humor ante esto, ¿no? Poder saber que este veinteañero es entendido por el de 40, que el de 40 intenta comprenderlo, resulta maravilloso para ellos. Hoy entonces te invito a tratar de verlos con paciencia y mostrar ese amor auténtico por el propósito divino de cada uno, porque todos al final después de tanto estudiar, de buscar estos títulos, de buscar formarnos, aprender, nuestro fin último es la plenitud, es la paz, es poder tener bienestar, poder vivir en un planeta en el que podamos convivir. Y entonces, este propósito, si es universal, pues vayamos a eso a través de nuestras materias, así sea matemáticas, química, biología, física, todo tiene su punto de conexión con esta búsqueda de la felicidad, del bienestar, de la plenitud. Te invito entonces a hacer una reflexión más humana, más emocional e incluso, me atrevo a decir, más espiritual de la vida como docente. Y entonces podernos acercar a través de esta hermosa vía que nos une aquí, por ejemplo, como latinos, para poder entonces compartir, convivir, entendernos, conectarnos. Vivirlo no desde la técnica, no desde la misma virtualidad, sino vamos a humanizar la virtualidad. Eso es lo que yo vengo a aportarte el día de hoy y te agradezco inmensamente que hoy me hayas escuchado y hayas tenido un poquito de tiempo para abrir tu mente y tu corazón y te invito a esa reflexión. Muchas gracias. Lo que yo les quiero comentar hoy día, que quiero compartir con cada uno de ustedes, es la experiencia de nuestra fundación en la formación docente online. Yo quiero contarles una historia que nació hace 6 años, más o menos, en que un grupo de personas que queríamos hacer algo por la educación, que teníamos distintos conocimientos, que veníamos de distintas áreas de la formación, desde el área informática, desde la pedagogía, desde la gestión, etcétera, etcétera. Queríamos hacer algo por la educación, no simplemente estar reclamando muchas veces por las mejoras, sino que hacer nosotros algo por la educación. Empezamos a hacer esta experiencia nuestra en poder otorgarle a los docentes una formación docente. Pero antes de eso, es importante que nosotros nos hiciéramos la siguiente pregunta. ¿Por qué un docente debería capacitarse, debería perfeccionarse? Sabemos que las personas que hacemos docencia tenemos una formación en ello, tenemos una formación en educación superior. Pasamos 4 o 5 años en una institución de educación superior formándonos, aprendiendo, y muchas veces, años después, realizando distintos perfeccionamientos en algunas áreas. Por lo tanto, podría ser válido que alguien dijera, no es necesario que tú te capacites, tú ya aprendiste, tú ya estudiaste, ¿no es cierto? Es una pregunta y es una disyuntiva que podría ser bastante válida. Sin embargo, hemos llegado a la conclusión que debe hacerlo. Los docentes debemos constantemente capacitarnos, debemos formarnos, debemos perfeccionarnos. ¿Por qué? Básicamente por las siguientes opciones. Existen, en primer lugar, realidades que cambian, ¿no es cierto? La forma en que nosotros hacemos constantemente docencia cambia. No tenemos una realidad que sea siempre la misma. En ese sentido, la pandemia nos mostró claramente que mediante un hecho que ocurre, la realidad nos cambia absolutamente. Por lo tanto,
Eso implicó poder capacitarse, ¿no es cierto?, prepararse para ese momento. Son realidades que cambian. Segundo, incorporamos constantemente nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Van apareciendo nuevas tecnologías que apoyan la educación, que apoyan distintos procesos. Incorporamos también nuevas metodologías. Ya lo han mencionado algunas de mis colegas acá. Tenemos nuevas metodologías activas, por ejemplo. Muchas veces no son metodologías que a nosotros nos enseñaron cuando nos formamos como docentes, sino que metodologías que hemos tenido que ir aprendiendo y que también es necesario que nos podamos capacitar. Existen también alumnos diversos. Nosotros nos enfrentamos dentro del aula a una diversidad de alumnos. Por ejemplo, tenemos alumnos que aprenden de forma distinta. Ya sabemos la tradicional diferencia entre las personas que son, por ejemplo, que aprenden de una manera más visual, personas que aprenden más auditiva, personas que son más kinestésicas. Pero también, como lo mencionaba Catherine hace un tiempo, tenemos alumnos con necesidades educativas especiales, por las cuales nosotros también tenemos la necesidad, valga la redundancia, de capacitarnos y poder educar bien a estos alumnos. Hemos incorporado también en el aula todas las necesidades de tipo emocional. ¿Cómo enfrento una situación emocional? Ya lo hablaban las colegas anteriores también con respecto a eso. Eso es una materia que un docente debe ir aprendiendo porque no estamos preparados para eso. También debemos irnos capacitando a partir de las normativas y legislaciones que van cambiando. Cada uno de los países de los cuales nosotros somos va constantemente actualizando sus requerimientos, sus capacitaciones, sus legislaciones. Por ende, nosotros también debemos irnos capacitando en eso e ir aprendiendo. Y por último, existen también formas nuevas de evaluación, ¿no es cierto? Hablaba también Catherine hace un rato sobre la evaluación formativa, la evaluación sumativa, ¿no es cierto? Son nuevas formas que nosotros debemos siempre ir adaptando a esta realidad. Por lo tanto, la pregunta a esa respuesta es que debemos hacerlo, debemos capacitarlo. Con eso y más la realidad docente, que en esto creo interpretar mucho a docentes de distintas realidades, de distintos países, el tiempo que un docente tiene siempre es poco, ¿no es cierto? Muchas veces tenemos mucho tiempo en el aula, poco tiempo para preparar las clases, poco tiempo para preparar las evaluaciones. Entonces, tenemos una realidad docente en que los tiempos son limitados. A partir entonces de esos dos factores, de la necesidad de la capacitación y tomando en consideración la realidad docente, es que nosotros como fundación trabajamos en una propuesta de cómo capacitar a los docentes, de qué forma los capacitábamos, de qué forma se perfeccionaban, de qué forma aprendían nuevos conocimientos. Y llegamos a la conclusión que lo mejor era la capacitación docente online, ¿ya? ¿Por qué? Porque respondía de mejor forma a esta realidad docente de poco tiempo y a esta necesidad de capacitación. Nos autoimpusimos también algunas condiciones de cómo tenía que ser esta capacitación docente online. Lo primero es que los contenidos nosotros los pudiéramos entregar en diversos formatos. ¿Por qué? Porque tenemos una diversidad también de docentes. No solamente tenemos una diversidad de estudiantes, sino que esa misma diversidad es para los docentes. Por lo tanto, es necesario que la forma en que nosotros entregamos los contenidos tengan distintos formatos. Segundo, que tenga distintas temáticas, ¿ya? No queríamos especializarnos, por ejemplo, en una temática tecnológica, que era lo que a nosotros nos resultaba quizás más fácil, sino que todas las temáticas que un profesor necesitara, nosotros la abordáramos, desde la inclusión, la tecnología, las distintas temáticas de alguna asignatura, por ejemplo, de lenguaje, de matemáticas, de inglés, la gestión educacional, el aprendizaje, la neurociencia, en momentos específicos, por ejemplo, que tenía que ver, por ejemplo, con la educación de párvulos, ¿ya? También establecer distintas temáticas para que hubiera un abanico de capacitaciones para los docentes, es decir, que todos pudieran tener algún curso que les interesara. También que nuestras capacitaciones fueran de fácil acceso. ¿A qué me refiero con esto? Que la forma de acceder, al ser una capacitación online, necesitamos disponer de una plataforma online que fuera de fácil acceso, que fuera intuitiva,
que fuera a los docentes que no le complicara. Sabemos que hay muchos casos en que los docentes no tienen un manejo tan grande de las tecnologías, por ende queríamos hacerlo lo más fácil y accesible en términos de uso de nuestra plataforma. Y por último, un factor no menor es que esta capacitación docente online también fuera a bajo costo, cosa de que la mayor cantidad de docentes pudiera acceder a eso. Con todos esos elementos, nosotros entonces elaboramos esta propuesta de capacitación docente online que les quiero comentar ahora con más detalle. Con respecto a los diversos formatos que nosotros tenemos algunos contenidos que nosotros los trabajamos con textos, ¿ya? Esos textos están, como ustedes ven acá, de forma tradicional, podríamos decir, acompañados siempre con alguna imagen y destacando siempre cuáles son los conceptos más importantes, ¿ya? Tenemos distintas formas en que los formatos, los contenidos se entregan, pero siempre manteniendo lo siguiente, un estándar de lenguaje académico, ¿ya? Sobre todo, ¿por qué? Por respeto al profesional que está detrás haciendo. No es un curso para aprender otras cosas, en otro contexto probablemente podría ser válido, pero estamos trabajando con un profesional que forma, un profesional que educa. Por lo tanto, el lenguaje que nosotros ocupamos es un lenguaje académico, un lenguaje entendible, pero un lenguaje académico al nivel del participante, del docente que está haciendo nuestros cursos. Tenemos también dentro de nuestros cursos ayudas visuales, es decir, pequeños resúmenes, el uso de gráficos que ayuden a la persona que realiza la capacitación a desarrollar de mejor forma, a aprender. En ese sentido, tenemos este tipo de resúmenes, de gráficos, ¿no es cierto? Tenemos estos esquemas que ustedes pueden ver acá, son pequeños ejemplos de las cosas que usamos en nuestro curso, ¿no es cierto? También estos esquemas con imágenes y también este tipo de infografías, por ejemplo, para mostrar una línea de tiempo. Es decir, la información, siempre el contenido, buscamos representarlo de distintas formas, ¿ya? Justamente para atender la diversidad. Utilizamos también videos, ¿ya? Lo audiovisual también es algo muy importante, y en ese sentido, cuando lo tenemos, por un lado, los videos propios, que son videos que nuestros profesionales, expertos en una materia específica, graban explicando algún contenido o ejemplificando algún caso de ocurrencia en el aula donde el contenido abordado se pueda aplicar, ¿ya? Utilizamos entonces los videos propios. También utilizamos de esta gran biblioteca que es Internet, utilizamos material que consideramos bueno, que revisamos, que elaboramos y consideramos bueno, también lo ponemos a disposición de nuestros alumnos dentro de nuestros cursos. Esos son los videos que denominamos externos. Utilizamos también actividades interactivas. Estas las ubicamos dentro de los contenidos. Es decir, por ejemplo, estamos revisando, estamos leyendo, estamos viendo video y viene entre medio una actividad interactiva. ¿Para qué? Para reforzar de algún modo lo que el profesor se está capacitando, está aprendiendo, ¿ya? Por lo tanto, sirve también de una forma de que una especie de descanso mientras se estudia y poder reafirmar también lo que se aprende. Tenemos unir palabras, ¿no es cierto? Voy a mostrarlo aquí rápidamente. Actividad de imágenes, ¿no es cierto? Verdadero y falso, que son como las típicas. Dentro también de nuestros contenidos, entregamos siempre las referencias bibliográficas. Son muy necesarias para darle un mayor sustento a lo que nosotros entregamos y para que también puedan servir de profundización en un tema específico. Dejamos también para compartir un material complementario para cada uno de nuestros alumnos, ¿ya? Ese material complementario de libre disposición de Internet, generalmente a partir de PDF que pueden descargar directamente desde nuestra aula virtual, ¿ya? Lo tenemos ahí a disposición. La estructura de nuestras capacitaciones parten con lo que denominamos un módulo 0, que es un módulo de inducción, en donde nosotros le enseñamos, le explicamos cómo funciona el curso, cómo funciona la plataforma y los aspectos generales para que el docente que realiza la capacitación aprenda. Y después de eso se elabora la capacitación en 4 módulos que generalmente se desarrollan uno semanalmente. Estos módulos se desarrollan de forma secuencial, es decir, la primera semana solo está el módulo 1,
la segunda semana solo el módulo 2, y así hasta el final, ¿ya? En ocasiones cambia la estructura dependiendo de si es un curso, por ejemplo, cerrado por una institución, pero los cursos que hacemos de forma abierta tienen siempre esta estructura. En cuanto a las evaluaciones, después de pasar por distintos modelos, en la actualidad realizamos solo una evaluación final, que es una evaluación siempre de orden práctico, que nos interesa que los contenidos puedan ser aplicados en un caso concreto, ¿ya? Por lo tanto, se realiza una evaluación, nuestros cursos tienen que ser certificados, por ende necesitamos de alguna forma cuantificar que el docente que hace la capacitación pueda o haya aprendido un determinado contenido. Tenemos también instancias de apoyo que son muy importantes. La primera y la central es el tutor online. El tutor online es un profesional que es experto en una determinada materia de la que sea el curso y que es quien apoya al estudiante en términos académicos, sobre todo a través de preguntas, dudas, respondiendo a eso, y muy importante, calificando y retroalimentando su evaluación, ¿ya? Es quien apoya académicamente al alumno. Y tenemos otra figura que es el soporte técnico, que ayuda también al docente en caso de tener alguna consulta, duda, algún problema de acceso, de visualización, es que siempre está disponible para ayudar al docente del curso. ¿Qué ha significado para nosotros después de casi 6 años de estar haciendo eso? Ha significado, en primer lugar, que hemos desarrollado una forma que acabo de mostrar de hacer cursos. Primero, comentar que en este momento nosotros tenemos 85 cursos online, ¿ya? No partimos con 85, partimos con 2 cursos, 3 cursos, y hemos desarrollado durante estos años distintos cursos online. De esos 85 hay 10 que son exclusivamente para educación superior, y hay 75 que son para darlo en contexto escolar, ya sea educación básica o media, o primaria o secundaria, de acuerdo al país. Son cursos que tenemos de distintas áreas del conocimiento de la capacitación docente. A partir de eso, hemos desarrollado 26 diplomados, ¿no es cierto?, que también están con esta misma lógica y considerando ambas instancias articuladas absolutamente. Es decir, alguien podría partir haciendo un curso, 2 cursos, y después podría terminar obteniendo el diplomado de una determinada área, ¿ya? Pregunta, ¿qué viene a futuro para nosotros? Siempre tenemos que preguntarnos. En primer lugar, tener una mejora constante de lo que nosotros hacemos. Es una exigencia que como fundación no hemos hecho, revisar siempre nuestros productos, nuestros servicios y realizar una mejora constante. Atender siempre mejor las necesidades de los docentes, que van cambiando, que es esta realidad que cambia constantemente, poder estar siempre atento con las necesidades que los docentes tienen y mejorar constantemente los componentes del curso. Otro desafío tiene que ver con incorporar aún más la tecnología. Sobre todo, que está muy en boga hoy en día, el uso de la inteligencia artificial. Tenemos algunos proyectos, estamos haciendo algunos pilotos en este momento, esperemos que en algún momento podamos también compartirlos con ustedes de cómo usar la inteligencia artificial en la capacitación docente online. Esos son los desafíos que nosotros sentimos que son a futuro. Entonces, en resumen, comentarles que las necesidades docentes, nosotros a partir de eso elaboramos una propuesta de curso con distintos formatos, con distintas temáticas, de fácil acceso y bajo costo, que tenemos este proceso apoyado por 2 personas que son fundamentales, que es el tutor online y el soporte técnico, y que como resultado de eso tenemos hoy un modelo articulado, unido, de cursos y diplomados, de 85 cursos y 10 diplomados, en 10 distintas áreas de interés docente, desde la convivencia escolar, pasando por la gestión, inglés, lenguaje, aprendizaje, neurociencia, inclusión, educación de párvulo, etcétera, etcétera. Son 10 áreas que tenemos. Por último, agradecer, muchas gracias por este tiempo, espero que haya sido de su interés lo que nosotros presentamos, y que muy agradecido por esta oportunidad de contar esta historia, esta experiencia de nuestra fundación.